Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que un texto antiguo plantea con una honestidad casi brutal. ¿Nuestro sistema de creencias, nuestra fe, es solo una idea cómoda o es, algo real, algo tangible? Ajá. La fuente que analizamos hoy, un comentario teológico sobre el capítulo 2 de la Epístola de Santiago, pues sostiene que la respuesta está en dos pruebas de fuego. Dos pruebas, exacto. ¿Cómo tratamos a los que no tienen poder? ¿Y qué hacemos realmente con lo que decimos creer? Exactamente. La premisa del capítulo y del comentario que usamos es que la fe no es un ejercicio intelectual que se practica, digamos, en primado. No es algo solo para uno mismo. Para nada. Es una realidad que debe manifestarse públicamente. Santiago no concibe una fe que no transforme la conducta, y en este capítulo lo va a demostrar con una lógica, implacable. Casi quirúrgica. De acuerdo, pues vamos a desglosar esa lógica. La primera prueba de la que hablas se centra en el favoritismo. Santiago usa este término que parece bastante directo, pero la fuente sugiere que el original griego apunta a algo más sistémico. Sí, mucho más. No es simplemente ser amable con una persona rica. ¿Hasta dónde llega realmente esta crítica a la parcialidad? Llega hasta el corazón mismo de la comunidad. El comentario subraya que Santiago no está hablando de una simple falta de etiqueta social. El término griego, prosopolemsia, implica juzgar a alguien por su apariencia externa, por su máscara social. Y para que no quede abstracto, nos pinta una escena muy teatral y muy incómoda. Sí, la describen los versículos 2 al 4. Es una imagen que se te queda grabada. Desde luego. Imagina la escena. Están reunidos en lo que el texto original llama sinagoga. Un detalle interesante. Sí, y un detalle que, según la fuente, nos ancla firmemente en ese contexto judeocristiano primitivo. Bueno, pues entra un hombre que el texto describe de forma casi caricaturesca. Un varón con dedo de oro en ropaje brillante. La personificación de la opulencia. Totalmente. Inmediatamente se le ofrece el mejor asiento, se le rinde pleitesía. Justo después entra un pobre con su traje sórdido. Una palabra que evoca suciedad, desgaste. A este se le despacha con un quédate ahí de pie o peor aún, siéntate en el suelo, a mis pies. Humillante. El contraste es humillante. Pero la fuente profundiza en la pregunta que Santiago hace después. ¿No es verdad que habéis hecho discriminación? Parece que hay un matiz en la traducción que lo hace aún más potente. Sí, y es un matiz crucial. El comentario sugiere que una traducción más literal del verbo griego, que está en voz pasiva, podría ser «No estáis divididos dentro de vosotros mismos, convirtiéndose en jueces con malos pensamientos». ¿Ostras? Fíjate qué interesante. La acusación no es solo de un mal comportamiento externo, sino de una fractura interna. Una incoherencia. Una incoherencia fundamental. Sugiere que los creyentes están en un estado de duda. Su fe les dice una cosa, pero su sumisión a las jerarquías del mundo les hace actuar de otra. Sirven a Cristo con los labios, pero al dinero y al estatus con sus acciones. Eso me lleva a una pregunta. Este comportamiento, aunque reprobable, parece casi instintivo en cualquier sociedad. Admirar al poderoso, ignorar al insignificante. ¿Por qué Santiago lo eleva a la categoría de un pecado tan grave? ¿Cuál es el problema teológico de fondo? Pues porque para Santiago este comportamiento no es solo un error social, es una contradicción teológica fundamental. El comentario desglosa su argumento en 3 puntos que son demoledores. Primero, va en contra de la propia elección de Dios. En el versículo 5 les recuerda, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Claro. Al humillar al pobre, están despreciando activamente a la persona que Dios ha honrado. Están, en esencia, declarando que el criterio de Dios está equivocado y el del mundo es el correcto. Es una inversión completa de los valores del reino. Y el segundo punto que presenta es casi una paradoja. Totalmente. Es aquí donde el comentario introduce un concepto fascinante, calificando la actitud de los creyentes como una especie de masoquismo mental. ¿Masoquismo mental? Sí. Santiago les dice en el versículo 6, «Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales. O sea, están adulando a sus propios opresores». ¡Qué locura! Se deslumbran tanto por la riqueza que desarrollan una ceguera voluntaria ante la explotación que sufren a manos de esas mismas personas. Es una lógica completamente irracional. Es una acusación muy fuerte, casi una generalización.
Sugiere el comentario que esto es una verdad universal, que todos los ricos son opresores. Porque vamos, uno podría argumentar que hoy en día la filantropía de los ricos es una fuerza importante para el bien. Es una objeción muy pertinente, sí. Y el comentario aclara que Santiago está describiendo la realidad socioeconómica de sus destinatarios. Probablemente pequeños agricultores o artesanos endeudados, a merced de terratenientes ricos y prestamistas. Ah, vale, el contexto es clave. Claro, no está formulando una ley económica universal de que toda persona con dinero sea intrínsecamente malvada. El problema no es la riqueza en sí, sino el poder que ésta confiere y cómo se utiliza para oprimir. Entendido. Y esto nos lleva a su tercer punto, la blasfemia. Son estos mismos ricos, dice Santiago, los que blasfeman el glorioso nombre que fue invocado sobre vosotros. El nombre de Cristo, que debería ser honrado, es denigrado por aquellos a quienes los creyentes admiran. Entendido. Por eso la fuente llega a decir que este pasaje podría leerse casi como un manifiesto revolucionario. Efectivamente, señala que si leyeras estos versículos en ciertos contextos sin atribuirlos a la Biblia, podrían ser considerados subversivos. Vaya. Sin embargo, también matiza algo importante sobre el tono de Santiago. A pesar de la dureza de sus palabras, no es una reprimenda airada. Empieza diciendo: «Escuchad, mis queridos hermanos». Es una llamada de atención afectuosa, una invitación a la reflexión. Además, se explica el contexto de la espiritualización de la pobreza en la tradición judía, donde el pobre, los anawim, a menudo era sinónimo de el piadoso, aquel que depende enteramente de Dios. Con lo cual, despreciar al pobre no es solo un error de juicio social. Es un profundo error espiritual. Pero, para ser claros, la solución que propone no es tratar mal a los ricos para compensar, ¿verdad? No, en absoluto. Y los versículos 8 y 9 son la clave. El problema no es tratar bien al rico, el problema es la discriminación, la parcialidad. Santiago eleva el debate al citar lo que él llama la ley regia, la ley del rey. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento. Se comete pecado y se es transgresor de la ley. La ley del amor exige universalidad, no selectividad. Y lleva esta idea de la transgresión a un nivel de exigencia máximo en los versículos siguientes. Sí, aquí establece un principio legal y teológico absoluto. Quien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de haberla quebrantado toda. Eso es exigente. Mucho. La fuente lo ilustra con una metáfora muy clara. La ley de Dios es como una cadena. Si se rompe un solo eslabón, la cadena entera pierde su función. No puedes elegir qué partes de la voluntad de Dios te conviene obedecer. Entiendo. Quebrantar un precepto, como el de no mostrar favoritismo, es un acto de desprecio contra la autoridad soberana de Dios que respalda toda la ley. Entonces, si esa es la advertencia, ¿cuál es la conclusión práctica para la comunidad? La conclusión está en los versículos 12 y 13. Dado que la ley es un todo indivisible y su transgresión conlleva un juicio, la única forma de vivir es hablar y actuar como quienes van a ser juzgados por la ley que nos hace libres, que es la ley del amor. La ley del amor. Y aquí viene el remate. Al que no muestra misericordia, se le juzgará sin misericordia. Pero, y esto es fundamental, el que vive en misericordia no teme el juicio. Al contrario. Al contrario. Se regocija, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La práctica de la misericordia, que es la antítesis exacta del favoritismo, se convierte en la prueba de que uno vive bajo esa ley de la libertad. Todo este primer bloque trata entonces sobre esa brecha, esa profunda brecha entre los valores que se proclaman y el comportamiento real. Y parece que Santiago toma este mismo tema, esta obsesión por la coherencia, y lo lleva a su máxima expresión en la que es, sin duda, la parte más controvertida de su carta. Absolutamente. Si la primera parte trata de una fe que se contradice con las acciones sociales, la segunda aborda una fe que directamente carece de acciones. Aquí entramos en terreno pantanoso. Entramos en el famoso terreno de la relación entre fe y obras. Un pasaje tan polémico que, como recuerda nuestra fuente, llevó a Martín Lutero a calificar esta carta como una epístola de paja. Porque parecía contradecir la justificación solo por la fe. Justo.
Es que, a primera vista, la contradicción con las enseñanzas del apóstol Pablo parece evidente. ¿Cómo nos ayuda el comentario a resolver esta tensión? A ver, lo hace de una forma muy precisa, argumentando que no hay contradicción, sino que Santiago y Pablo usan la misma palabra, justificar, para referirse a dos conceptos distintos. Ah, vale, no es un choque frontal. No, para nada. Y esto es crucial. Para Pablo, justificar es un término, digamos, legal. Significa declarar a una persona justa ante Dios. Un acto divino. Eso es, un acto divino que ocurre en el momento de la conversión por la fe. Pero para Santiago, justificar es un término demostrativo. Significa demostrar que la fe de una persona es genuina y real. O sea, uno es la causa y el otro la evidencia. Exacto. Pablo diría, somos declarados justos por la fe. Y Santiago diría, nuestra fe se demuestra como justa a través de las obras. Además, el comentario insiste en la cronología. Es muy probable que esta carta se escribiera antes que las de Pablo a los romanos o a los gálatas. Con lo cual no puede estar corrigiéndole. No está corrigiendo a Pablo. Está atajando un problema distinto en su propia comunidad. Una fe que se había reducido a un mero asentimiento intelectual. Entendido. Es un marco de lectura completamente diferente. Con eso en mente, ¿cómo construye Santiago su argumento? Empieza con una pregunta retórica demoledora en el versículo 14. Dice, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá salvarle esa clase de fe? Hay que fijarse en las palabras. Hay que fijarse. El comentario nos pide que nos fijemos en dos palabras. Primero, dice, Santiago no habla de alguien que tiene fe, sino de alguien que alega tenerla. Y segundo, esa clase. No cuestiona que la fe salve, sino que esa fe específica, una fe estéril e inactiva, pueda hacerlo. Está atacando una fe que es pura palabrería. Y de nuevo, como hizo con el favoritismo, utiliza un ejemplo de la vida cotidiana que es increíblemente gráfico y mordaz. Sí, el de los versículos 15 al 17. Es casi una escena de humor negro. Un hermano o hermana de la comunidad está pasando necesidad real. No tiene ropa para abrigarse ni comida. Una situación límite. Y otro creyente se acerca y le dice, «Que os vaya bien, abrigaos y comeos un buen banquete». Y se va sin darle absolutamente nada. Es cruel. Es que esas palabras no solo son inútiles, son un insulto, un sarcasmo cruel. La conclusión de Santiago es inevitable. Del mismo modo, la fe, por sí misma, si no se traduce en obras, está muerta. Una compasión que no actúa es vacía, y una fe que no actúa también lo es. A continuación, en los versículos 18 al 20, parece anticipar una posible objeción y lanza un desafío directo. Exacto. Se imagina a un interlocutor hipotético que intenta separar fe y obras, como si fueran dones distintos que se reparten, tú tienes fe y yo tengo obras. Y la respuesta de Santiago es un desafío existencial. Muéstrame esa fe tuya sin obras, y yo, por mis obras, te mostraré mi fe. Es que es imposible. Es imposible demostrar una fe invisible, y para rematarlo, añade el argumento que es para mí el más contundente de todo el capítulo, en el versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces muy bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Es una afirmación impactante. Reduce una confesión de fe fundamental a algo que incluso los demonios poseen. Y ese es el punto. Los demonios tienen una ortodoxia teológica impecable. Creen en la unicidad de Dios, un pilar del judaísmo, pero esa creencia puramente intelectual no los transforma. No los salva. No los lleva al amor ni a la obediencia. Solo les produce terror, porque conocen la realidad de Dios, pero se oponen a su voluntad. Lo que Santiago está diciendo es que una fe que consiste únicamente en tener las creencias correctas en la cabeza, sin un cambio de corazón que se manifieste en la vida, es literalmente una fe demoníaca. Para evitar que su argumento se quede en la teoría, recurre a dos figuras clave del Antiguo Testamento. Empecemos por Abraham. ¿Cómo utiliza Abraham el paradigma de la justificación por la fe para Pablo para probar su propio punto sobre las obras? Y aquí es donde el análisis del comentario es especialmente esclarecedor. Santiago dice en el versículo 21 que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vale. Lo fascinante, y que a menudo se pasa por alto, es la cronología.
El sacrificio de Isaac ocurre en Génesis 22, pero Abraham fue declarado justo por su fe muchos años antes, en Génesis 15, cuando creyó en la promesa de Dios. ¿Cuántos años? El comentario calcula que pasaron más de 30 años entre un evento y otro. Ah, caray. Por lo tanto, el acto de ofrecer a Isaac no fue la causa de su justificación ante Dios, sino la demostración culminante de la fe que ya poseía. Como dice el propio texto, la fe actuó juntamente con sus obras, y la fe se perfeccionó por las obras. La obediencia radical de Abraham demostró la calidad y la realidad de su fe. De modo que la obra no crea la justificación, sino que la completa, la hace visible y la lleva a su plenitud. Precisamente. Y para que no se piense que esto es solo para patriarcas heroicos, utiliza un segundo ejemplo, completamente opuesto. Rahab, la prostituta de Jericó. Un contraste enorme. En el versículo 25 dice que fue justificada por obras cuando acogió a los espías y los ayudó a escapar. De nuevo, sus acciones no crearon su fe de la nada, fueron la manifestación externa y arriesgada de la fe que ella ya había confesado verbalmente, diciendo: «Sé que el Señor os ha dado esta tierra». Sus obras validaron su confesión de fe. Todo esto nos lleva a la famosa frase final del capítulo, en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tengo que admitir que esta frase siempre me ha resultado problemática. Suena mucho a que tienes que ganarte la salvación. ¿Cómo nos ayuda la fuente a evitar esa trampa? El comentario ofrece una aclaración brillante, citando al cardenal Cayetano, un teólogo del siglo XV. La clave está en la palabra griega para espíritu, pneuma. Pneuma. Aunque a menudo se traduce como alma o espíritu, también puede significar, y en este contexto es más apropiado, aliento o respiración. Ajá. Pensemos en ello. La respiración no es la causa de que un cuerpo esté vivo. Un cuerpo no vive porque respira. Más bien, respira porque está vivo. Claro, es la evidencia. Es la evidencia externa e inseparable de la vida. Si un cuerpo no respira, lo declaramos muerto. Es una analogía perfecta. Lo es. Aplicado a la fe, significa que las obras no son la causa de una fe viva. No tenemos fe porque hacemos buenas obras. Al contrario, hacemos buenas obras porque tenemos una fe viva. Las obras son la respiración de la fe. Son la prueba. Son la evidencia externa e inseparable de que la fe es genuina y no un simple cadáver teológico. Una fe que no respira, es decir, que no actúa, está por definición muerta. En resumen, este análisis del capítulo 2 de Santiago nos deja con dos pruebas muy claras de una fe auténtica. Primero, una fe verdadera es incompatible con la discriminación y el favoritismo social, porque eso contradice la lógica misma de Dios. Ajá. Y segundo, que la fe no es una creencia abstracta, sino una confianza viva que respira inevitablemente a través de nuestras acciones. Exactamente. El mensaje central que se destila de la fuente es la unidad indivisible entre el credo y la conducta. Para Santiago, las acciones no son un apéndice opcional o un extra para la fe, son su manifestación natural e inevitable, del mismo modo que la respiración lo es para un cuerpo vivo. Y esto nos deja con una reflexión final. Todo el comentario se centra en cómo Santiago define la fe genuina, no por lo que se dice, sino por lo que se hace. Esto plantea una pregunta personal bastante directa. Si alguien tuviera que evaluar la realidad de nuestra fe basándose únicamente en la evidencia de nuestras acciones, sin escuchar ni una sola de nuestras palabras o declaraciones de creencias, ¿qué concluiría? ¿Qué dice nuestra respiración sobre nuestra vida?